Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Si os preguntáramos qué es lo más importante en un festival de cine, la respuesta rápida sería que en las películas, pero hay algo que es casi tan importante o incluso más que las propias películas, que es la gente. Y a eso vamos a dedicar aquí, en los encuentros Zabaltegui cada tarde, a hablar a la gente, a la conversación. Y hoy nos acompañan equipos de Australia, de Francia, de Japón y de Madrid. Y vamos a recibirles como siempre, antes de empezar a charlar con ellos, vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Hola David, hola María, ¿qué tal? Bueno, pues nuestros primeros invitados, bueno, seguro que les conocéis bastante. Son David Trueba, director de cine y columnista, y María Valverde, actriz. Ellos han venido a presentar Madrid 1987, una película de apariencia sencilla, pero yo creo que solo de apariencia. David, Madrid 1987. ¿Por qué 1987? Que no es una fecha así que en principio pues no recuerde a nada ni que parezca especialmente significativa. Sí, porque yo creo que... Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Yo creo que al final la historia no se hace en las fechas elegidas, o sea, es decir, por más que conmemoremos el 11S y el 23F y tal, finalmente la historia es muy caprichosa y yo creo que el año 87 significa el final de una transición, el cambio generacional de la gente que había estado, digamos, capitaneando desde los estertores del franquismo hasta esa época y el principio de lo que luego se ha conocido como la era del cinismo, del pelotazo, ¿no? Bueno, ya el país es perfecto, solo nos queda forrarnos, ¿no? Entonces quería enfrentar a un personaje que hace María en la película, que es lo que era yo entonces, un alumno de primero de periodismo en la facultad, frente a esta especie de gran figura, ¿no? Un poco retórica y jerárquica del gran periodista de aquella época, que yo creo que es irreproducible en nuestros días, que eran aquellos umbrales, Vázquez Montalbán, Aroteglen, o sea, impresionantes, y digamos, ese combate, ¿no? Emocional, y también una película sobre el deseo y la necesidad de robarle, de vampirizar al otro. En realidad es una película de vampiros, pero sin dientes, sin colmillos. El gran vampiro lo interpreta José Sacristán y la presunta víctima es esta estudiante, María Valverde. Vamos a, antes de empezar, de seguir hablando de la película, vamos a ver algunas imágenes. Habla de mí. Vecinos, ¿hay alguien por ahí? Tu amigo no vendrá. Tiene gracia, ¿no? Si nos viera. Cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace 25 años, no se lleva bien ni con su sombra. Mira, es bonito este plano. Demasiado bonito. Cuando era pequeña me pasaba horas delante del espejo. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres venir al cine conmigo? Te invito. Si no estuviéramos aquí encerrados, habrías salido ya corriendo, ¿verdad? Afuera se va a formar un pollo tremendo, ¿sabes? ¿Cuánto has dejado para septiembre? 2. Yo he dejado todo para septiembre. Dos personajes que la particularidad que tiene la película es que casi toda ella se desarrolla dentro de un mismo escenario, dentro de un baño en el que quedan encerrados los dos. María, este personaje que es David cuando era pequeño, o cuando tenía más o menos tu edad, tú naciste en 1987, yo no sé si tuviste que documentarte con mucha información, porque me imagino que desconocerías bastante de todo lo que fue esta época, ¿no? Sí, desconocía bastante, por no decir la mayoría, y tampoco me documenté mucho, sobre todo porque en el guión está bastante bien explicado y sí que hay algunos autores que no conocía y la verdad que sí que me estuve mirando reseñas y no me daba tiempo a leerme los libros, pero sí que fue bastante importante eso, pero básicamente lo que David me iba marcando y el guión estaba también escrito que era muy fácil. Y lo de rodar en un baño y prácticamente desnuda durante toda la película al lado de Sacristán, ¿cómo fue eso? Pues bueno, al principio cuando leí el guión me apetecía muchísimo, me parecía un reto increíble y una semana antes de empezar el rodaje me cagué. Me entró el miedo absoluto de decir no soy capaz, no sé si voy a poder hacerlo, pero me lancé de nuevo a la piscina y la verdad que me sentí muy cómoda, a veces no, pero era parte del trabajo, o sea,
Yo les pedí que se desnudaran a todos, pero no me hicieron caso. No coló, ¿no? No coló. Entonces, bueno, o sea, era algo que tenía que hacer y era más difícil, yo creo, que desnudarte de alma y de defender el texto y de defender las miradas y sobre todo el escuchar, que no es nada fácil porque mi personaje habla muy poco y sobre todo está escuchando a alguien al que admira, que es el papel de José. Y fue un trabajo muy bonito, sobre todo porque es muy verdadero y nace del momento que era cuando estábamos rodando. David, yo viendo la película tuve ayer la sensación de que era, por un lado, un ajuste de cuentas con una generación que nos precedió y que de alguna manera también nos bloqueó, ¿no? O lo percibíamos quizás así, como decías, una generación con mucha fuerza, con unos nombres unas personalidades y unos nombres muy fuertes. Y por otro lado también es un homenaje, ¿no?, a esa generación. Me da la sensación de que la película se mueve en esa doble mirada. Sí, yo creo que son las sensaciones ambiguas que tengo o que tenía ya entonces con respecto a ellos, ¿no? Y con respecto a ese cambio que nos tocó vivir. Pero al mismo tiempo también me interesaba hacer una película donde los personajes fueran de alguna manera provocativos. Creo que habitualmente los personajes en las películas tienden a ser simpáticos, tienden a ser entendidos por el espectador, a que tú se lo pongas muy fácil al espectador para identificarse o para involucrarse. Yo prefería hacer una película donde el espectador sintiera una tensión frente a los dos, no solo al personaje de Sacristán, también frente al de María, de ¿qué estás haciendo? ¿Por qué aceptas esto? Y al de él, ¿no? Y eso me gusta, o sea, es decir, que no, porque creo que en la vida real uno nunca comprende del todo al otro, sino que tiene siempre una relación ambivalente, ¿no? De esto me gusta de ti, pero esto no. Y no sé, siento que las películas pierden un poco a veces en la traslación del ser humano toda esa complejidad. Es decir, que no le decía, me acuerdo a Sacristán mucho, no intentes ser simpático, ¿no? Y sí, si te soy sincero, yo sigo pensando las dos cosas de ese tipo de personas o de personajes con el que convivimos, ¿no? Por un lado los admirabas intelectualmente, por otro te sorprendía el cinismo, ¿no? La barrera que habían colocado sobre su propio oficio, sobre la sociedad, sobre las posibilidades de cambiar el mundo, ¿no? José Sacristán no ha podido venir, está en Argentina, creo que haciendo teatro, ¿no? O recitando a Machado. Sacristán era un icono del cine de la transición, no sé si lo has elegido exactamente por eso. Bueno, no, eso fue una de las cosas que me atrajo, ¿no?, de él, pero quizá la otra, el otro día explicaba, a la gente le preocupa mucho siempre si un actor sabrá conducir, montar a caballo, manejar una pistola, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando tengo que poner a un actor que haga de escritor o de periodista, que es que yo me crea ese actor con una máquina de escribir o que yo me crea que ha escrito algo, ¿no? Me parece muchísimo más difícil que me lo crea montando a caballo o conduciendo a 200 por hora. Entonces, de pronto buscaba y Sacristán era de los pocos que en su discurso, en su manera de hablar, en su manera de sentir, incluso en la imagen que transmite, sí me creo a ese señor como un intelectual, ¿no? Como alguien que puede hablar, pensar, escribir y tener una columna durante 25 años, como dice, diaria en un periódico. Bueno, por cierto, tú eres columnista, eres heredero de aquellos. Sí, lo que pasa es que los tiempos han cambiado mucho y nosotros, por suerte, ya no tenemos esa apabullante personalidad, ni ejercemos esa jerarquía ni ese chantaje sobre los jóvenes que empiezan. Ahora nosotros, los jóvenes no nos respetan en absoluto, yo creo que por suerte para el mundo, ¿no? Bueno, pues Madrid 1987, una película basada sobre todo en el diálogo y en las interpretaciones, que a quienes tenemos una edad nos recuerdan muchas cosas y que a los que son más jóvenes como María, pues probablemente les descubran muchas otras. Muchísimas gracias, David. Encantado. Muchísimas gracias, María. ¿Qué tal? Bueno, pues nuestra segunda película, me he vuelto a olvidar el micrófono, esto es un viejo clásico, todos los días me olvido los micrófonos, me relajo. Bueno, que decía que nuestra segunda mesa hoy en realidad no es una película, sino que son dos películas. Él es Hirozaku Koreeda, un viejo conocido del festival, uno de los directores pues, más relevantes del cine japonés ahora mismo, y ella es Mami Tsunada, que es una joven, ya veis que es muy joven, una joven directora que nos ha presentado aquí en el festival un documental, Ending Notes. Se da la casualidad de que Koreeda es el productor del documental y a la vez Koreeda también presenta una película dentro de Especiales Zabaltegui. De ahí que les hayamos unido. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar a hablar con Mami Tsunada. Ella ha presentado una película realmente curiosa y muy sentida. Es un documental en el que narra cómo su padre preparó su muerte de una manera muy concienzuda
cuando le diagnosticaron un cáncer terminal. ¿Cómo nace esta película? Me imagino que tan difícil desde el punto de vista personal. 父親のことは小さい時から特に家族ですけれども、家族のことはよく小さいビデオカメラで、家庭用のカメラで回していたんですね。でDesde cuando yo era pequeña, yo solía grabar mi padre en mi casa con mi propio cámara de vídeo. でがんが分かってからも大変悩んだんですけれども、やっぱり最後まで回したいっていう意思があって回しました。Después de saber que mi padre tiene un cáncer, me he hecho pensar, no sé si voy a seguir grabándole o dejo, pero bueno, decidí seguir grabándole hasta su final. 亡くなってからは何も全く誰に見せるとかいう計画はなく、ただもうある意味自分のためだけに作ったんですけど、その理由の一つとしては非常にものすごく落ち込んでしまって希望がある種なくなってしまったので、それを取り戻したいということが一つあったのと。Bueno, yo no estaba pensando, digamos, enseñar mi grabación a la gente, pero después de su muerte estaba yo muy deprimida, sin ninguna esperanza para seguir viviendo yo misma. それからもう一つは父親が亡くなったということはものすごく悲しいことなんですけれども、ずっと最後本当亡くなる瞬間まで見たことである種の希望を感じたんですね。Por supuesto, la muerte de mi padre es una cosa muy triste. Lo que pasa es como digo, me dio una sensación que por poder grabarle hasta final, entonces también al mismo tiempo también me ha dado una satisfacción. 私が見た死っていうのはとても悲しいんだけれども、悲しいだけじゃなくてやっぱり小さい光を必ず受け取れるっていうことをいろんな人と共有したいっていう思いが映画を作った一番大きい理由です。Entonces, por el muerto de mi padre, por supuesto es una cosa muy triste, pero al mismo tiempo, a través de su muerte, creo que he recibido alguna luz pequeña. Entonces, por eso quería también enseñar a la gente. Tal y como decíamos, el señor Koreeda es el productor de la película, del documental. Creo que ella ya que se conocían porque ella había trabajado como asistente de dirección en su anterior película, en Still Walking. ¿Cómo conoció esta historia y por qué decidió apoyar este proyecto e impulsarlo? 彼女とはステルウォーキングの時から現場を一緒に経験していまして、僕の作品でいうと3本ドキュメンタリー含めて映画を3本かな、そばで見てきたスタッフです。Con ella empezamos a trabajar en Still Walking, la película Still Walking. Desde entonces también documentar, así hemos hecho 3 obras juntos. ずっと劇画を撮りたいということで脚本を書いてきては僕が読んで意見を言ったりということが続いてたんですけども、たまたま今回はお父さんが病気で亡くなってで撮ったものをちょっと見てほしいというふうに言われて、見ました。Siempre ella me decía que quería ser un director de cine, pero como un día me dijo que, oye, por favor, que puedes ver mi cinta que he grabado mi padre, por favor. 最初はね不安があったんですよ。やっぱり娘が亡くなる父親を撮るということで、もっとジメッとした、悲しいねっていうものになってると嫌だなと思ったんですけども、見たらそんなことはなくてですね、彼女が今説明したみたいに、いろんな
逆に生きることとか、次の世代に残していくこととか、なんかそういうことが考えられる作品になってたので、これは応援しようというふうに思いました。Entonces, antes de verla, tenía un poco de miedo a ver este documental, porque va a ser seguro que todo negra, llena de tristeza. Pero después de verla, no era totalmente esto. Aún más que me ha transmitido un poco de esperanza, un poco de alegría, he visto en esa película. Entonces, he decidido apoyarla. 何より多分見ていただくと分かると思いますが、彼女はお父さんのことが大好きなので、これ完成させて公開しないとね、お別れができないんだろうなと思って、そうしないと次のフィクションの作品に迎えないだろうなと思ったので、本人はそう思ってるかどうか分かりませんけれども、多分そういうお別れのお手伝いをちょっとさせていただいたという感じです。Ella le quería mucho a su padre. Entonces, si no estrena esa película, creo que ella no podrá despedirse de su padre. Bueno, en su cabeza, ¿no? Entonces, he decidido ayudarla para que supere la muerte de su padre. Bueno, es una película que habla de la muerte, pero que sobre todo habla de la vida, ¿no? Y del amor que le tenía toda su familia. Y hay momentos incluso muy divertidos, porque el padre de Mami era un absoluto personaje que intentó o que quiso incluso convertirse al catolicismo porque el entierro le iba a salir más barato. Esto es absolutamente verdad, ¿no? ¿特にこの映画を作るにあたってユーモアっていうのをものすごく大事にしたので、ちょっとそこは反省点でもあるんですけど、ストイックにユーモアを追求しすぎたんですね。A la hora de hacer a la hora de, digamos, editar este vídeo, yo estaba pensando que hay que meter muchos toques de humor. Entonces, igual me he pasado demasiado. Bueno, el señor Hirozaku Koreeda, como decíamos, ha presentado en la sección oficial una película, Milagro. También presenta ahora una película en Zabaltegui, en las secciones especiales, que se titula The Days After, en título en inglés, Los días posteriores, que también es una reflexión en torno a la muerte, a la pérdida de un hijo. Una película que es parte de una serie de televisión. ¿Qué serie de televisión es y cómo nace este proyecto? Que más que cine fantástico es cine poético. 日本ではですね、昔からテレビでというか8月ってそういうお化けのものを見る習慣があって。En Japón, antiguamente tenemos un costumbre ver los programas o las películas de terror en el mes de agosto. 僕の子供の頃には家で母親となんか布団をかぶりながら隙間から怖いテレビを見てるっていうのが夏の記憶なんですよね。Tengo mucho recuerdo de mi infancia en el mes de agosto con mi madre en casa casi tapándome con una manta, pero viendo unos programas, películas de terror. 今回のそういう意味で言えばそんなに怖くはないんですけれども、そういう人間が暮らしている目に見える世界の外側に実は暗くて見えない世界があって、気づいてないけれども確実に存在しているっていう、なんかそういうその空間をイメージさせる作品を僕は怪談っていうふうに捉えてるんですけども、なのでストレートなホラーではないんですが、そういう世界を感じるとね、ちょっと涼しくなる、寒くなるんですよ。だから多分8月にやるんだと思うんですけど、本当かな。Entonces, en esa película quería, digamos, describir un espacio que no podemos ver, pero igual podemos sentir. Entonces, si se sientes, vendemos una película de miedo, pero si se sientes alguna cosa, digamos, curiosa, algo fantasioso, en el espacio que no estás, igual se siente algún poco de frío.
Entonces, por eso que vamos en Japón estamos viendo en agosto, en el mes de agosto, que hace mucho calor. No sé si es verdad, pero... 8月はお盆があるんで、死んだ人が帰ってくる季節でもあるから、ああいうふうに死んだ子供が帰ってくるっていう設定の話は非常にタイミングとしてはいいかなと思って選びました。En Japón, en agosto, dice que vuelven los muertos. También es como de aquí, de noviembre, de sí, los santos. Halloween, Sí, Halloween, los santos. Sí. Bueno, pues su película es una película sobre la pérdida de un hijo, de un niño que se aparece a una pareja después de que haya muerto. Una película pues sobre lo mismo que la película de ella, sobre la necesidad de superar sin olvidar a aquellas personas que se van, ¿no? No. O sea, muchísimas gracias por traernos estas dos películas, pues muy interesantes las dos. Él, bueno, no sé si decirlo, pero es uno de los favoritos para la Concha de Oro. Pero bueno, por otro lado, a ver si tiene suerte y ojalá todo vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hello, how are you? Bueno, pues nuestro siguiente invitado se llama Justin Kurzel, viene de Australia y nos presenta una película que se llama Snowtown, una película basada en hechos reales sobre una matanza, la famosa matanza de Snowtown que tuvo lugar en Australia. Una película que creo que parte de un guión que no es suyo, sino que fue una oferta que le hicieron el productor y el guionista. ¿Cómo surgió el proyecto? Yes. I was a director doing music clips in Australia, and Warp Films had just bought this script about Australia's worst serial killings, which happened from 1996 through tiene que ver to con unas 2002. matanzas de un asesino en serie del 96 al 2002 y leí el guión y de casualidad estaba basado en la ciudad donde yo nací y enseguida me gustó y pensé que aunque se había hablado en los medios de comunicación de una forma muy unidimensional, era el título de muerte en los barriles y era como una cosa un poco rara, mientras que el guión partía de un punto de vista muy interesante del culpable, un chico de 18 años que había un tío que era como una figura de padre que entró en su vida y entonces al final le convirtió en un asesino a lo largo de 6 años. Una película que, tal y como él dice, habla de los criminales, pero habla también de la relación entre un adolescente y un hombre que de alguna forma pues cumple la figura del padre que nunca ha tenido. Vamos a verlo. There you go. You like that one? G'day, mate. Morning, Dave. I'm John. How you doing? You all right? Pretty good. Nice to meet you. Take a seat, mate. You hungry? Yeah? I got some bacon and eggs going. Do you want that? Yeah. Yeah? All right. You hungry again, mate? You eat like a fucking horse, you do, don't you? Yeah. You want some eggs and bacon and everything? Yeah? Sausages? You want sausages too, Jamie? Yeah. Yep. All right. There we go. I'll just get this up and then I'll look after you, all right? Jamie, mate, I'm really sorry if I woke you up last night too, mate. Just had to deal with that fucking pig across the road, eh? Don't worry about it, Jamie. John will take care of that bit of shit. It's just not right, mate. You know what I mean? I mean, if the kids were from the fucking city, I bet they'd look after them real quick, you know what I mean? He wouldn't be out in bail on a fucking day, would he? Ahí veíamos uno de los clips de la película. Justin, tal y como se ve en este clip, la película se centra no tanto en los crímenes sino en la cotidianeidad de estas personas, ¿no? De manera que la violencia luego irrumpe de una manera muy banal. Yeah, I mean, a lot of this, mucho de esto del humor, vamos a decir, el ambiente ocurre en las afueras de Australia, en mitad del día, en las escuelas, y la gente pues viviendo en vecindad con nosotros. O sea que el equilibrio era como muy doméstico y muy la violencia
Por eso lo hace tan duro y tan frío. Estas personas las mantenían vivas antes de asesinarlos. O sea, que había una psicología de la violencia que era como muy específica y que era terriblemente horripilante. Snowtown, el título de la película, es el nombre también de la ciudad. Me imagino que semejantes hechos habrán dejado pues, un pozo de recuerdo muy profundo en aquella zona. ¿El hecho de que hicieran la película ha levantado ampollas? ¿Ha habido algún tipo de reacción? Yeah, I mean, claro, I think in Australia, creo que en Australia, en cuanto mencionas Snowtown, automáticamente la gente piensa en algo horrible. Pero especialmente para esta ciudad, donde se encontraron los cadáveres en un banco que no es usado, la reputación de la ciudad cambió totalmente. Y claro, lo triste es que los culpables no eran de esta ciudad era rural, muy tranquila, y nadie de la ciudad tuvo nada que ver con los asesinatos, pero por desgracia tiene esta mancha. Y la gente sí que visita el pueblo para ver el banco y tal, o sea que sí que tiene un ambiente muy terrible. La película está vista desde los ojos del adolescente, que primero está fascinado por esta figura paterna, pero que poco a poco, y con él el espectador, se va asomando al horror. Uno de los secretos de la película es la elección del actor. ¿Quién es él? Bueno, todos los actores, excepto uno, son personas que no son actores profesionales porque los encontramos en esta zona donde ocurrió esto. Lucas, el que hace de Jamie, lo encontré en un centro comercial tomándose una hamburguesa y le entrevisté y vino a 3 audiciones. De hecho, siempre venía cada vez que había una audición y eso era una de las pruebas para ver si iban a aparecer o no. O sea que enseguida le introducimos en el reparto. Es una cosa extraordinaria porque especialmente este horror emocional que tiene que como pasar en la película, ¿no? ¿Cómo reaccionó él cuando os acercasteis a él en un centro comercial y dijiste, oye, ¿quieres hacer una película? Oh, he didn't believe me. No me lo creía. Actually, most of the cast. I mean, it was a 10-week casting process. Un proyecto, un proceso muy largo. You know, I'd keep on walking around and people kind of keep on looking at me as if I was kind of crazy and saying andando por el sitio y la gente pensaba que estaba loco y como había estado tanto tiempo dando por ahí, al final ya se dieron cuenta de que iba en serio y que no estaba intentando hacer un reparto para una película donde simplemente eran extras, no, que de verdad estaba buscando gente de dentro de la comunidad que hicieran papeles importantes en la película. Pues muchísimas gracias, Justin, por esta película, una película dura, pero bueno, que realmente la verdad es que es una reflexión en torno a la violencia y sobre todo lo que decíamos al principio, ¿no? En torno a la banalidad en que muchas veces está envuelta esa violencia, esa gratuidad que hace que todavía sea pues, más escalofriante. Muchísimas gracias y mucha suerte en el festival. Buenos días. Hoy tenemos de sobra ahora micrófonos. Y hoy nuestra última película, pues es una película que triunfó en el Festival de Cannes, que es una de las más esperadas aquí en el Festival de San Sebastián. Se titula The Artist. Él es el director, Michel Hazanavicius. Una película muy peculiar, porque es una película en blanco y negro, una película muda, hecha al estilo pues, del cine mudo, en un momento en el que parece que se lleva el 3D, las películas espectáculo tipo Avatar. ¿Cómo fue tener esta idea y sobre todo cómo reaccionaron los productores? Porque no debe de ser fácil plantear un proyecto de este tipo, Michel. ¿Hablo en francés? Sí, son dos cosas distintas. Yo, ¿cómo tuve la idea? Es una historia que viene desde muy lejos. Por un lado, el placer que yo siento como espectador viendo películas de cine mudo. Me parece que la manera en la que se cuenta la historia es muy elegante. Es una manera muy pura de contar historias, lúdica, muy infantil.
y también muy alegre y sensual. Al contrario de la idea que se puede tener. Muchas veces se piensa que son películas intelectuales y para nada, al contrario. Y también como director me parecía que era una forma un poco última de contar la historia. Es cine puro. Así es como me vino la idea. Por un lado, bueno, esto sería lo más sencillo. Después, encontrar el dinero es complicado, eso sí. Las primeras reacciones cuando fueron, bueno, al principio no se me tomaba en serio. Nadie quería esta película y después tuve la suerte de hacer dos comedias que tuvieron éxito en Francia y entonces una vez que tienes éxito entonces ya te miran de diferente manera. Y también tuve la suerte de encontrarme a Thomas Longman, que es un productor que es un poco loco. Y por eso The Artist, aquí. La película narra el ascenso y caída pues, de un actor, de una gran estrella del cine mudo, que al final pues, no se adapta al cine sonoro. Vemos algunas imágenes. Michel, nos comentabas antes que eres un gran aficionado al cine mudo. ¿Qué referencias manejaste a la hora de abordar el proyecto? Las grandes películas americanas de los 4 o 5 últimos años del cine mudo, hay auténticas obras maestras, por ejemplo, El horror de Murnau, City Girl de Murnau, películas de Frank Borzage, La Foule de King Vidor, o sí, La Foule, Cuatro hijos de John Ford, las películas de Bob Sternberg son absolutamente magníficas. Entre los 4 y 5 últimos años de ese cine se llega a una sofisticación de la narración, este modo de lenguaje que es muy específico llega a lo sublime y realmente le invito a que lo descubra. ¿Cómo se rodó la película? ¿Con material moderno? ¿Con material antiguo? ¿Cómo fue todo este proceso de creación estética? La idea era sumergir un poco a todo el mundo en el universo de esta época, de este cine. Y una vez que todo el mundo tenía las referencias y le gustaba mucho las películas y la manera de contarlas, les dije, bueno, ahora olvidad todo y vamos a concentrarnos en la historia que tenemos que contar. Así que hay veces hay referencias que evocan películas de los años 40, 50. No, queríamos hacer más bien clásico hollywoodiense. Rodamos técnicamente con material de hoy, actual. La película no he hecho como un sucedáneo o algo falso, no, es algo que se dirige a las personas, al público de hoy. Entonces utilizamos material moderno, pero también rodamos primero en color y luego lo pasamos a blanco y negro, porque la película blanco y negro hoy es un poco complicada, no existen todas las sensibilidades, así que lo hicimos de la manera más sencilla. El trabajo con los actores varió mucho, hombre, porque el tipo de interpretación del cine mudo pues no tenía nada que ver con el tipo de interpretación de la actualidad. Pues no ha cambiado tanto. Para mí, el gran reto sobre todo era escribir secuencias que pudiera rodar, que pudiera pedir simplemente a los actores que estas secuencias iban a contar una historia al final. Pero los actores, si uno ve la película, no actúan como en el pasado. Si hubieran actuado como en el pasado, hubiera sido una película un poco que sería una parodia.
Lo que hice es intentar ayudarles, le di un poco de aceleración al rodaje y así nos podemos hacer la idea de ese cine de esa época. Pero cuando se le pregunta a los actores, dicen, bueno, para vosotros era mudo, pero para nosotros hablábamos, o sea que era todo normal. Luego también intenté escoger actores expresivos que no fueran demasiado introvertidos, así que escogí actores con mucho talento, los dos actores principales y también todos los actores americanos que actúan, James Krugman, etcétera, son actores de mucho nivel y eso siempre Como ayuda, decíamos, desde que se presentó en el Festival de Cannes, The Artist ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada. No sé si eso va a hacer que se replantee su carrera y que a partir de ahora todas sus películas vayan a ser mudas. No. No. No, bueno, en fait, yo funciono por el placer, movido por el placer, por las ganas. No tengo la impresión de haber encontrado un filón, no voy a ser el nuevo cineasta mudo. Voy a hacer las películas que me apetezca hacer y cuando me apetezca hacerlas, y eso va a ser mucho más sencillo. Lo que me imagino que habrá avanzado es que ya no lo pueden decir cuando presente una idea que no es comercial, porque habiendo hecho ya esta película tan anticomercial y que haya funcionado tan bien, yo creo que va a tener de aquí en adelante todas las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Michel, por venir al Festival de San Sebastián. Como decimos, todo el mundo quiere tenerlo, lo hemos tenido nosotros aquí y ha venido también a los encuentros Zabaltegui. Y mañana tenemos otro, el último ya, porque el festival se está pasando como un suspiro y mañana ya es el último día, así que por favor no nos fallen. Adiós.